Hola a todos. En este video les compartiré una historia impresionante. Nos convertimos en adultos sin saber, por responsabilidades que no entendíamos porque éramos unos niños. ¿Cómo reintegrarse a la sociedad después de combatir en una guerra sangrienta? La misma necesidad de sobrevivir. ¿Cómo recuperarse de los traumas posguerra? ¿Y cómo vencer el deseo de quitarse la vida? Bueno, en principio, mi gran fortaleza ha sido mi fe en Dios. Les presento a los cachorros de Sandino. ¡Estamos cachorros! Guerreros que lucharon para que podamos vivir en una patria mejor y con más oportunidades para todos. Compartí con ellos 2 días. 2 días cargados de emociones, testimonios impresionantes y de un ambiente lleno de amor, esperanza y alegría. Detrás de cada sonrisa hay una historia donde hubo lágrimas, dolor y donde perdieron la esperanza de conservar la vida. En esta ocasión les presento al excombatiente José Dolores Romero. Bueno, en principio, cuando se da la insurrección final en julio de 1979 para derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza y el pueblo se levanta en armas, todos los jóvenes. Yo pues era un niño de 14 años, pero desde ese momento nos integramos a hacer barricadas, a bloquear las calles para que la guardia no entrara a los barrios a matar a los jóvenes. Y esa lucha dilató un mes, la insurrección final, hasta que se derrocó a Somoza y triunfó la revolución y comenzó a dar beneficios a los más pobres, como entregarles tierras, fincas que eran de Somoza, de la familia Somoza, las parcelaban y se lo daban a la gente para que la gente tuviera dónde vivir. Entonces ahí comenzó la historia y después se vino la agresión de los contras llamados en aquel entonces, que no eran más que los residuos de guardias somocistas que se refugiaron en las fronteras de Costa Rica y Honduras y fueron financiados por los Estados Unidos. Los entrenaron, formaron un ejército y quisieron derrocar a la revolución. Pues éramos chavalos que estábamos convencidos que debíamos defender la patria, que ahí estaba el futuro de los más pobres y la convicción era de patria libre o morir, no dejarnos quitar lo que estábamos logrando con el proceso revolucionario y nos integramos. Nos tocó integrarnos desde chavalitos, 15, 16 años, a las diferentes tareas que nos encomendaba la Dirección Nacional y íbamos dispuestos a abonar con sangre, con nuestra sangre, sacrificando nuestras vidas para que los jóvenes en un futuro tuvieran más oportunidades. Su integración al servicio militar fue voluntaria, fue obligado, fue por convicción en aquel momento. Bueno, cuando la guerra se puso dura, pues nosotros los jóvenes, adolescentes, no sabíamos nada de guerra, no entendíamos nada de balas y eso. Una guerra muy fuerte, cruda, y se dio una ley, que era la ley de prestar 2 años de servicio militar patriótico, y algunos que éramos miembros de la Juventud Sandinista entendíamos que era necesario integrarnos esos 2 años al ejército. Unos nos fuimos voluntarios, otros se fueron porque la ley los llevaba. En mi caso yo me alisté voluntario porque al final entendí que con ley o sin ley había que defender la revolución. Estando en esos momentos de combate, en esa etapa cruda de la guerra, ¿nos puede compartir alguna anécdota que haya sido difícil para usted en ese momento? Bueno, difícil prácticamente era todo. Éramos muchachos de ciudad que nunca habíamos andado con esas armas letales de guerra porque eran unos armamentos modernos, que unas ametralladoras pesadas que volaban como un montón de tiros por segundo en ráfagas y letal todo, pues aquel armamento bélico totalmente, un ejército contra bien armado y nosotros bien apertrechados también con buenas armas. Defendiendo el espacio conquistado en esas montañas de Nicaragua. A partir de ahí, nuestras vidas cambiaron, nos convertimos en adultos sin saber, con responsabilidades que no entendíamos porque éramos unos niños. Y nos tocó de todo, desde ir a una montaña cuando nunca había salido de tu casa, sobrevivir con lo que se podía comer, con lo que nos podían dar, pero sobre todo
entrarte a balazo con otro grupo de hombres que eran mayores que nosotros y que teníamos que hacerlo porque nos tocó esa parte de la historia y tuvimos que ser hombres siendo niños. ¿En algún momento, durante todo ese momento difícil, pasó por su mente quitarse la vida? No, yo tenía la convicción totalmente fuerte y yo todos los días decía, esto me tocó, tengo que cumplir, tengo que servir a la patria aunque me cueste la vida, con disciplina, cuidando a los compañeros y con el dolor de ver casi todos los días muertos. Era el desayuno, el almuerzo y la cena, eran combates, unos duros, otros menos suaves, pero siempre corría sangre. Corría sangre de hermanos nicaragüenses de los dos bandos, porque al final uno entiende que era guerra, unos andaban por unos motivos, otros andábamos por la convicción de defender a la patria, pero eran nuestros hermanos con quienes nos matábamos. No eran extranjeros, no eran extraterrestres, eran las mismas personas pobres, impulsadas por un sistema brutal a matarse entre ellos para obtener beneficios económicos, como supongo yo vender armas, tantos tiros que se gastaban y llegaron a país Nicaragua, dijeron con este nos empajamos y nosotros no nos dejamos. Defendimos la patria y la seguimos defendiendo hasta el día de hoy. Nuestro principio, mi valor ha sido defender mi patria. ¿Cómo fue su reintegración a la sociedad después de estos momentos tan críticos, tan traumáticos, después de que cumplió con su servicio militar? El mayor trauma que sufrimos en la guerra, aparte de la inclemencia de esas montañas impenetrables, fue ver caer tantos compañeros muertos que quedaron ahí y abonaron con su sangre estas benditas tierras de esta patria linda, y recordar todos los días hasta el día de hoy cómo morían los compañeros a la par de uno y uno no podía hacer nada más que seguir adelante y pedirle a Dios que uno no fuera el próximo muerto. Después de eso cumplimos con nuestros 2 años de servicio militar y regresar a la ciudad con aquellos traumas todavía, buscando ayuda psicológica y teniendo pesadillas durante 20, 30 años, que gracias a Dios hoy, adultos, ya a mis 60 años, he logrado superar tal vez un 90%, pero fue tan dura y brutal esa experiencia bélica, esa guerra brutal, con tantos muertos, con tanto odio entre hermanos, que 30 años después yo todavía no podía dormir en paz. Hasta hoy, que han pasado más de 40 años y he encontrado la forma de aceptar que nos tocó y que no era nuestra culpa andar ahí, que no era nuestro deseo, solo fue nuestra voluntad de defender la patria y superar ese trauma ha sido imposible en un 100%. Ahora que me reencuentro con mis compañeros de armas de ese tiempo, de lucha, me lleno de emociones encontradas, ¿verdad? Porque me da felicidad de ver tanta gente viva, adulta, feliz con su familia, pero me da tristeza cuando recuerdo todos los compañeros que murieron al lado de nosotros y que no tuvieron la bendición ni la suerte de seguir vivos. ¿Cómo fue ese proceso de restauración emocional, espiritual, física, psicológica, como para poder formar una familia sin que su pasado afectara negativamente? Hablando de familia, hablando de salud, hablando de economía, ¿cómo se reintegra alguien que viene de un momento tan traumático y forma ser parte de una civilización, de una sociedad que tiene su rumbo, que tiene su curso? ¿Cómo se integra uno? ¿Cómo logró usted conectar eso, ese pasado con el presente y enrumbarse a un futuro? Pues la misma necesidad de sobrevivir, porque posterior a esos 10 años de guerra, como no pudieron derrocar la revolución a través de las armas, los Estados Unidos nos impusieron un bloqueo por 10 años más. Y en ese bloqueo de los años 80, de los 80 a los 90, había escasez de comida, porque no había producción, porque toda la montaña donde se saca la producción estaba siendo escenario de la guerra. La guerra dilató 10 años, el bloqueo dilató 10 años, y entonces vivíamos a expensas de la solidaridad internacional. Nos mandaban granos, maíz, frijoles,
y nosotros teníamos que conseguir para comprar el paquetito que nos podían vender. No tuvimos tiempo de pensar, no tuvimos tiempo de planear, más que solo adaptarnos a la otra situación dura de la economía que estaba viviendo el país y buscar cómo sobrevivir. Entonces ya muchos ya no estábamos pensando en cómo estudiar, cómo seguir con los sueños que teníamos cuando nos fuimos a la guerra, sino en cómo trabajar y ganar dinero para poder comer y sobrevivir. Esa lucha dura, no sin antes haber pasado en terapia, en el psiquiatra, en terapia psicológica por 2 años, porque yo no superaba mis traumas. En esos momentos tuve debilidades, tristeza, depresión, sentía que la vida no tenía sentido, que no sabía qué hacer, me sentía perdido. Y hubieron unas manos amigas que me las tendieron. Yo me agarré de esas manos y comencé a trabajar como ayudante de albañil y ya ganaba un salario para poder sostener a mi familia, que en este caso era mi mamá y unos hermanos. Yo era soltero, no tuvimos tiempo de tener novia porque nos enfocamos a la revolución y a la necesidad que tenía el país y a buscar cómo sobrevivir. Y ya pasaron los años así, ya hasta como a los 24, 25 años, comencé a tener mi novia, me casé con ella y vino una de las grandes bendiciones de Dios, mi primer gran bendición de todo lo mejor que he hecho en la vida, que fue tener mi primer hijo. Lindo. Entonces ese hijo me cambió la vida porque yo tenía que trabajar duro de albañil para que a él no le faltara nada. Yo tenía que integrarme a las tareas revolucionarias para defender la revolución, para que mi hijo tuviera oportunidades de estudio, de salir adelante. Y de ahí vinieron mis otros hijos, pues tengo 4 hijos y han sido, cada uno de ellos ha sido el motor que me ha impulsado hasta el día de hoy a seguir luchando, a seguir con las tareas que nos demanda la patria, a seguir conviviendo con mis compañeros de guerra, a seguir conviviendo con todas las personas que necesitan y que le puedo tender la mano. Y lo que me ha dado paz espiritual para poder ya vivir una vida sosegada y resignada a la voluntad de Dios, tratando de vivir con todo lo que nos pasó en toda esa historia negra de guerra, pero ya aceptándolo con resignación, entendiendo que la vida es así, que nos tocó, que valió la pena, porque hoy todos nuestros hijos son profesionales, tienen oportunidades de estudio, valió la pena porque mucha gente fue beneficiada con una reforma agraria y le dieron tierra para que ellos sembraran sus parcelas y tuvieran sus ingresos, su mejor vida. Y este país ha cambiado tanto que no me arrepiento de toda la lucha que me tocó. Estoy más bien orgulloso y feliz de haber sido parte, de seguir siendo parte de esa historia, y voy a morir con mis convicciones de defender la patria al costo que sea necesario. Qué lindo poder conocerlo, conocer un poco su historia. Hoy nos encontramos en su propiedad, en una de sus propiedades. Es lindo ver atrás de nosotros a un grupo de esos cachorros de diferentes partes del país, cada uno con una historia que contar y que por tiempo no lo vamos a poder o no vamos a poder contar cada una de ellas. Pero ¿cómo usted se ha sobrepuesto, no? Se repuso de toda esa situación tan difícil. Hoy es un hombre con su propio negocio, próspero. Hoy nos ha acogido en su propiedad. Hemos pasado ya casi 2 días juntos, pero hay otros, muchos, que no pudieron salir de ese estado mental de frustración, de traumas. Hay muchos que después de la guerra, hasta el día de hoy, su familia sufre secuelas, su parte económica está fracturada. Hay otros que salieron físicamente lesionados, lisiados. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos transmitir a todos los que nos ven y nos escuchan? A esos cachorros que la vida le ha sido capaz que es más difícil que para ustedes. E incluso para aquellos jóvenes que nos miran, que no le encuentran sentido a la vida con todo el abanico de oportunidades que hay ahora, que sienten que se quieren quitar la vida, que la situación económica está mala, las malas noticias que existen en el mundo, pero no son tan malas como que las que vivió en aquel momento usted. Bueno, en principio mi gran fortaleza ha sido mi fe en Dios. Creo que Dios tiene sus tiempos bien contados y justos a la medida, y va para todo lo que pasa, se mueve por la voluntad de Él. Cuando uno acepta eso, entonces se siente bendecido con los hijos que tiene, con la oportunidad de haber aprendido un oficio en la construcción, porque sigue siendo mi oficio a los 60 años, sigo siendo constructor,
con más conocimiento, con un propio negocio y haber entendido que el mejor negocio que hay es darle seguridad a los hijos, a la familia, y en ese agradecimiento a Dios tengo un principio importante que es compartir con todos los demás vecinos, amigos, compañeros, las bendiciones que Dios me ha dado. Entonces por eso me siento dichoso el día de hoy estar en esta propiedad, porque desde que la conocí, que la vendían, me gustó, y lo primero que pensé, un día aquí iban a estar mis compañeros compartiendo conmigo las bendiciones que Dios me da. Vamos a comer, vamos a compartir, vamos a recordar aquellos tiempos y vamos a agradecerle a Dios por seguir vivo. El mensaje para estos jóvenes es que hay que andar por el buen camino, hay que apartarse de los vicios, hay que apartarse de la droga, hay que apartarse de la vagancia, de los desvelos, hay que leer mucho para educarse y para poder tener criterio sobre lo que es la vida realmente, con la facilidad que hay ahora para leer todo lo que uno quiere y aprender todo lo que uno quiera. Y creo que le pido a Dios que me dé unos años más de vida para seguir compartiendo. En relación a todos los compañeros que no pudieron salir de su dolor, se les quedó interno, que se les quedó en la mente, porque al final decía mi amigo Oscar Danilo, todo depende de nosotros. Si uno quiere estar triste es porque nosotros queremos estar tristes. Si queremos estar alegres es porque nosotros decidimos estar alegres. Si queremos ser felices es porque nosotros decidimos ser felices. Y lo económico se resuelve porque es difícil en este lindo país donde se cosecha todo tipo de alimentos que uno se muera de hambre. Y la riqueza y las bendiciones de ese tipo vienen después. Vienen por añadidura. Hago un llamado muy importante porque parte de la idea de estas reuniones con estos grupos es que los que estamos mejor, un poco mejor económicamente, compartamos con los que no han tenido la misma suerte por X y motivo, y si están enfermos, entre todos ayudarles para que mejoren, para salud, para medicina. Creo que eso es lo más fácil que podemos hacer, y si hacemos eso a todo nivel nacional, donde hay grupos y grupos y grupos que anduvieron en la guerra, pero también hay montones de compañeros que pueden ayudar, es organizarnos con el fin de ayudar a esos compañeros para que lo que nos falta de vida, que nos está premiando Dios, la utilicemos para mejorar de esa forma. Ustedes son conocidos como los cachorros de Sandino. Orgullosamente somos los hijos de Sandino, porque el principio que ha privado desde que niños nos metimos a esta lucha es la defensa de la soberanía de la patria, que no tiene precio, y si hay que dar la vida por ella, la vamos a dar. Por eso somos el legado, los cachorros de Sandino, los hijos de Sandino. En la guerra nuestro grito era: ¡vivan los cachorros de Sandino! Aquí no se rinde nadie, patria libre o morir. Esa era la consigna que gritábamos en los combates, y gracias a Dios pues sobrevivimos y aquí estamos. Muchas gracias por el tiempo. ¿Tiene algo que decir para despedirnos? ¿Algún último mensaje? No, un agradecimiento a usted, a Dios, por permitirnos estar mandando este mensaje, y reitero que todos debemos enfocarnos ahorita en reunirnos y para poder ayudar a las personas, a nuestros compañeros que tienen necesidad económica, y que nosotros podemos ayudar con un granito de arena a mejorar la vida de esos compañeros. Muy bien, gracias. Ven. Gracias. ¡Qué calidad!
Vamos huyendo.